¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, feliz sábado para todos. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde la pregunta 9 en adelante hasta el final, que habla de la misericordia, la benignidad, la bondad de Dios. Y pensaba, ¿no? Durante esta semana estuvimos compartiendo un mensaje a través de Facebook con los hermanos, una reunión que tenemos los miércoles, eh, y hablábamos allí acerca de aquellos que buscaban la justicia de Dios, pero por las obras de la ley, ¿no? Por temor al castigo o para tratar de agradar a Dios. O sea, las motivaciones siempre equivocadas, ¿no? De la obediencia religiosa. Una persona que agarra y dice, bueno, yo no como tal cosa porque mi religión me lo prohíbe, o no fumo, o no tomo, o no hago tal cosa porque me lo prohíbe mi religión, ¿no? Y esas no deberían ser las respuestas de alguien que está viviendo en el amor de Dios, ¿no? Nuestras motivaciones para obedecer a Dios deberían ser simplemente su misericordia, su amor, el amor que hemos recibido al ser salvos. Y así hay dos maneras de vivir, ¿no? Vivir en el amor de Dios, movernos en el amor de Dios, o movernos en el temor al castigo, en el temor a perdernos, eh, en el temor constante de defraudar a Dios, o de fallarle a Dios, o de fallarle a los hombres, o de quedar mal delante de los hombres, o de dar una mala imagen, o dar una mala apariencia. Pero esa no es la manera en que debemos movernos, no es la manera en que debemos vivir. Nosotros debemos vivir en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Y la escuela sabática, la verdad es que pone el centro, pone el eje en lo único que puede convertir el corazón humano y lo único que puede hacer que el ser humano pecador, caído, permanezca en Cristo y permanezca en la presencia de Dios, que es su misericordia, ¿no? Contemplando su amor, sus misericordias que se renuevan cada día, es que podemos permanecer en Dios. La escuela sabática menciona a Jonás, ¿sí? En Jonás capítulo 2, versículos 1 y 2, de cómo la misericordia de Dios por su benignidad, él fue oído estando en el vientre del pez. Obviamente la historia de Jonás es una historia del amor de Dios, porque hasta Jonás se sorprendió de que Dios tuviera misericordia y que se compadeciera de una nación tan rebelde y tan pecadora, ¿no? Como era Nínive. Dios tuvo que ilustrar esta misericordia haciéndole nacer una calabacera y después haciendo que esa calabacera muera, y cómo Jonás tuvo misericordia de una planta, ¿no? De una planta que no puede sentir, que no es como un animal o una persona, y le dice, ¿cómo no iba yo a tener misericordia de esta ciudad que tenía tantos animales y tantas personas ahí adentro, ¿no? Y vos tuviste misericordia de una planta. Entonces, mostrando Dios, ¿no? Cómo los seres humanos a veces somos incoherentes con respecto a la misericordia, con respecto a la compasión, cuál es el verdadero amor y cuál es la verdadera misericordia que debemos tener, ¿no? Yo siempre lo menciono y creo que es un buen termómetro, ¿no? Como nosotros quizá podemos llegar a mostrar misericordia ante una planta, ante un animal, y quizá no tanta misericordia ante nuestro prójimo, que está hecho a imagen de Dios. Entonces, Dios pone en perspectiva esto, Jesús pone en perspectiva esto, diciéndonos a nosotros que los seres humanos valemos más que muchos pajarillos, ¿sí? Que si Dios le da de comer a las aves, que si Dios sostiene a las plantas del campo, cuánto más al ser humano, que está hecho a la imagen de Dios. Entonces, Dios pone en perspectiva esto. Y si nosotros recibimos de la misericordia de Dios y el amor de Dios, vamos a presentar misericordia y amor, principalmente, no digo que no haya que tener misericordia de los animales, hay que cuidarlos, tenemos que evitarle el sufrimiento, pero principalmente a quien tenemos que cuidar y evitarle el sufrimiento es al ser humano, ¿sí? A nuestro prójimo. Entonces se menciona lo de Jonás en Jonás capítulo 2, versículos 1 y 2, de que Dios oyó la oración de Jonás estando en el vientre del pez. También David menciona la misericordia de Dios en 2 de Samuel 22, 36, que dice que fue por su misericordia que él como rey fue engrandecido, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 10 dice que fue por su gracia, por la gracia de Dios, que él es ahora un apóstol, ¿no? Dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy ahora. Siendo que yo no debía haber sido considerado jamás para ser un apóstol porque perseguía a la iglesia. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? Entonces Pablo engrandece también la misericordia de Dios. Y Jesús nos dice que la misericordia de Dios no se acorta, no es limitada, sino que la misericordia y el amor de Dios es para con todas sus criaturas.
aún para aquellos que son malos. Dice que Él es benigno con los ingratos y los malos. Esto está en Lucas 6:35. O sea que la misericordia de Dios se extiende hacia aquellos que no reconocen a Dios. Dios les da también las cosas. Lo podemos leer también en Mateo capítulo 5, versículo 45, que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces nosotros vemos que todas las personas del mundo, ya sea que sean buenas o malas, justas o injustas, reconozcan a Dios o no, crean en Dios o no, todos reciben de la misericordia de Dios. Porque la vida en este planeta, lo voy a sintetizar y voy a ahorrarme la descripción de todo el proceso de producción, ¿no? Ya sea de la tecnología, ya sea de la ciencia, ya sea de lo que fuera, todo se reduce a que haya plantas en el campo. Si no hay plantas en el campo, si el sol no sale y la lluvia no cae, si no hay plantas en el campo, no viven ni los animales, ni viven los seres humanos, no puede haber ciencia, no puede haber conocimiento, no puede haber tecnología, no puede haber nada. Así que cuando la Biblia dice Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos, nos está diciendo que todos recibimos de esa misericordia y esa benignidad. Y uno de los pasajes que menciona la escuela sabática de 2 de Pedro 3:9 es uno de los más gráficos, uno de los más claros, ¿no? Nosotros que somos adventistas del séptimo día venimos predicando hace más de 150 años que Jesús viene pronto. Y ya en la Biblia decía, hace 2000 años, que Jesús viene pronto. Y nosotros anunciamos de que Jesús viene pronto. Y eso es una realidad y es verdad. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza. De hecho, aclara que para Dios el tiempo es algo irrelevante. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Pero dice, Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es benigno, tiene paciencia, es misericordioso, ¿no? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O sea que vemos que la misericordia de Dios tiene un propósito, ¿no? El propósito de salvar a tantos como sea posible, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de Dios, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay doctrinas que han surgido donde se dice que en realidad todo el mundo va a ser salvo, ¿no? Hasta Satanás mismo va a ser salvo, Lucifer mismo y sus ángeles, todos van a ser salvos. Esto no es real porque la Escritura dice que Dios va a destruir el pecado, ¿no? No va a dejar ni raíz ni rama, tanto Satanás como los pecadores, todos van a ser destruidos, ¿no? La justicia de Dios va a ser satisfecha. Pero Él no retrasa su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que espera. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos procedan. Pero Dios no puede forzar la voluntad humana. Según esta creencia, no es muy novedosa en realidad, no es una creencia antigua, pero que resurgió recientemente, según esta creencia, todos van a ser salvos, por lo cual Dios va a forzar la voluntad de todas sus criaturas para que vivan con Él por la eternidad, o sea, los va a obligar a ser salvos, lo cual va contra el carácter amoroso de Dios. Dios no va a forzar a nadie. Dios quiere que todos se salven y es paciente y su benignidad y su misericordia se renueva cada día dándonos siempre oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, de que el mundo se arrepienta y que vuelvan a Dios, ¿no? Y otro pasaje que se menciona es Romanos capítulo 2 versículo 4 y es uno de los más bonitos. A mí me dejó marcado este pasaje para entender la justificación por la fe, porque, bueno, Romanos es el gran libro de la justificación por la fe, ¿no? Pero nunca había entendido del todo el tema de la salvación hasta que leí este pasaje. Sobre todo lo leí en el libro El Camino a Cristo, o Pasos a Cristo. Para aquellos que no lo han leído se los recomiendo. Y ahí se menciona, ¿no?, que el hombre no tiene que ser justo para ser aceptado por Dios. El hombre no tiene que limpiarse para ir a Dios. Tiene que ir como está. Es más, ni siquiera puede arrepentirse antes de ir a Dios. Y esto era una gran traba, porque todos siempre hemos creído, o se nos ha dicho, ¿no?, en la religión popular se nos ha dicho, que nos arrepintamos de corazón, sinceramente, para presentarnos delante de Dios, lo cual es falso. Nosotros tenemos que ir a Dios para poder arrepentirnos, porque ninguna cosa buena sale de nuestro corazón.
Hasta el arrepentimiento es un don de Dios. Según dice la palabra, Dios ha levantado al Mesías para dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. O sea que Dios le da el arrepentimiento y el perdón de pecados al ser humano. Y este pasaje fue tremendo para mí. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, o sea, hablando de la misericordia de Dios, ¿no? Y paciencia y longanimidad, e ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios, la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos que arrepentirnos para ir a Dios, tenemos que ir a Dios para poder arrepentirnos. Es la bondad de Dios al recibirnos, es la misericordia de Dios al aceptarnos tal como estamos, lo que mueve nuestro corazón a un verdadero arrepentimiento que va a dar frutos, que va a dar una conversión verdadera, o sea que va a haber un cambio real en la vida. Imagínense si yo pudiera arrepentirme antes de ir a Dios, significa que yo podría autojustificarme. Nadie puede limpiarse a sí mismo, nadie puede mejorarse a sí mismo. Ningún don bueno puede salir del corazón humano, todo lo recibimos de parte de Dios. Por lo tanto, este pasaje nos muestra claramente cómo funciona la salvación. Vamos a Dios como estamos. El hijo pródigo fue a su padre como estaba, con las ropas sucias. Y fue cuando llegó y él trató de ganarse esa salvación, ¿no? Trabajando, diciendo, bueno, yo quiero ser como uno de los jornaleros. Él tenía eso en mente, el padre ni siquiera le dejó pronunciar esas palabras y mandó que traigan ropas limpias, la justificación, ¿no? Hizo fiesta. Este joven aprendió de esa manera que el amor del Padre, que su misericordia, su longanimidad, como mencionaba acá el pasaje bíblico, es lo que guía al ser humano al arrepentimiento genuino. Todo lo demás que nosotros podemos llegar a manifestar es un arrepentimiento manchado por el egoísmo, manchado por el temor de ser destruidos, o manchado por el orgullo humano, ¿no? Que se avergüenza del pecado delante de los hombres, pero que es simplemente una cuestión de orgullo humano, pero no es el dolor por el pecado de haber lastimado el corazón de Dios. Ese dolor por el pecado de haber lastimado el corazón del ser que más nos ama en el universo es el verdadero arrepentimiento que viene de Dios cuando lo recibimos de Él, cuando vamos a Él como estamos. Entonces acá vemos que la misericordia de Dios, su paciencia, su longanimidad, la bondad de Dios es lo que nos guía al arrepentimiento. Así que, hermanos, tenemos que contemplar ese amor cada día, tenemos que vivir en ese amor cada día, para que nuestras motivaciones, nuestro trabajo, nuestra predicación, nuestro servicio al prójimo y toda nuestra vida esté basada en el amor de Dios, y no en el temor, no en los miedos, no en el orgullo, no en el egoísmo, sino que esté basado en ese amor, y que nosotros podamos tener amor para dar. Y nosotros como pueblo de Dios, de los últimos días, somos llamados a proclamar el mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel. El mensaje de los 3 ángeles que aparece en Apocalipsis 14, y el 4.º ángel, que es el que quiero citar a continuación, aparece en Apocalipsis 18, versículos 1 en adelante. Dice que aparece otro ángel que ilumina toda la tierra con su gloria, con la gloria de Dios. O sea, la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. El mensaje que nosotros vamos a dar va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Bueno, hay muchos pasajes que hablan acerca de la gloria de Dios en diferentes sentidos, ¿no? Pero hablando sobre este tema de la misericordia de Dios, me vino a la mente Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Allí Moisés le pide a Dios que le permita ver su gloria. Entonces Dios dice que va a hacer pasar todo su bien delante de él. Esa palabra bien habla de la benignidad, del amor, de la bondad, ¿no? O sea, la gloria de Dios es su bondad, es su misericordia. De hecho, Dios le dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia, seré clemente con quien seré clemente. O sea que la gloria de Dios, que va a iluminar toda la tierra en el tiempo del fin, esa gloria que tenemos que proclamar, esa gloria que tenemos que manifestar de Dios para que el mundo la conozca, para que el mundo sea iluminado, tiene que ver con su amor, con su benignidad, con su misericordia. No hay otra manera de que las personas se arrepientan, no hay otra manera de que las personas vuelvan a su Creador, que dejen de tenerle miedo, que dejen de huir de Él, ¿sí?
Así como a Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron empezaron a esconderse, ¿no? Teniendo miedo de la amenaza, teniendo miedo de la condena de la muerte. Y Dios, como Padre amoroso, haciendo su ofrenda, ¿no? Que en aquel tiempo de Adán y Eva fue un sacrificio de un animal, el cual hizo túnicas de pieles que los cubrió y los justificó. Pasado el tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no? Manifestando ese amor, manifestando esa misericordia. La misericordia de Dios está plasmada en la muerte del Hijo de Dios. Y ese es nuestro mensaje. Eso es parte del mensaje que tenemos que dar a todo el mundo, ¿no? El mensaje que tiene que iluminar la tierra con la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, para que cuando el mundo escuche no le tema a su Creador, sino que le pueda reconocer como un Padre amoroso, ¿no? Y obviamente si nosotros vivimos en ese amor y en esa misericordia, también la hemos de manifestar para con nuestros hermanos. La escuela sabática habla bastante acerca de esto, ¿no? De soportarnos los unos a los otros, de ser misericordioso, de perdonarnos, obviamente entre hermanos, como iglesia. Si no tenemos esa capacidad, si no podemos perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, que por ahí piensa diferente o por ahí tuvo actitudes que no eran correctas con nosotros, si no somos capaces de perdonarlos, obviamente ¿cómo vamos a predicar el mensaje? Pero no nos carguemos con esta cuestión de ítems o de lista, de tengo que hacer esto o tengo que dejar de hacer aquello. Pongamos nuestra vista en el amor de Dios, vivamos en ese amor, contemplemos ese amor cada día. Y los frutos de misericordia y de amor para con nuestro prójimo y nuestro hermano se van a dar de manera natural. Así que bueno, este es mi pequeño comentario sobre la escuela sabática, espero que les sea de bendición y le paso la palabra a mi hermano Leandro.